Muy buenos días, Costa Rica. Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Muy buenos días a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del país, en una nueva conversación de las entrevistas que periódicamente realizamos desde nuestro sitio puroperiodismo.com con protagonistas del acontecer nacional o internacional. En esta oportunidad conversamos con el cónsul de Israel en Costa Rica, Amir Rockman, quien atiende la gestión de Puro Periodismo en este momento en circunstancias bastante intensas, de bastante fragor, tanto en el nivel político como diplomático, a raíz de los inesperados y sorpresivos ataques terroristas del grupo Hamas el sábado 7 de octubre, apenas un día después de que Israel celebraba en el recuerdo la agresión y la guerra del Yom Kippur, 50 años de esa guerra en octubre de 1973. En esta ocasión, las circunstancias bélicas, los incidentes y las incidencias bélicas toman a este diplomático israelita con un año de estar en el servicio diplomático en Costa Rica, iniciando su carrera diplomática, tras haber cumplido en el servicio militar por 6 años y también haberse especializado en el área del turismo en Israel, lo toma en San José de Costa Rica en un área, en una misión que él mismo considera es una misión básica en cuanto a diplomacia, en cuanto a política, en cuanto a economía, pero que no está ajena a las circunstancias que hoy rodean a la región y, por supuesto, al globo, y más con toda la situación que se está viviendo en estos momentos en el Medio Oriente, con informaciones de las últimas horas que usted puede seguir desde puroperiodismo.com. Al menos 600,000 personas han salido hacia el norte de la Franja de Gaza, en medio de la advertencia de Israel de una posible e inmediata contraofensiva terrestre tras los ataques terroristas de Hamas del fin de semana del 7 de octubre. Dentro de las informaciones que están resumiendo agencias internacionales como la BBC de Londres y Bloomberg Internacional, entre otros medios, mucha gente está durmiendo en las calles, están careciendo de agua, están careciendo de alimento, en medio del bloqueo total que ha impuesto el ejército de Israel a las fuerzas militares, a las fuerzas terroristas de Hamas, refugiadas, escondidas en lo que se considera como el metro de Gaza o la red de túneles en los cuales esperan una posible, estarían atentos a una posible contraofensiva del ejército israelí en las próximas horas. El presidente Biden de Estados Unidos estará llegando a Tel Aviv mañana. Lo hizo hoy el canciller de Alemania en muestras de solidaridad internacional. Pero en medio de toda esta situación, la pregunta que el mundo se está haciendo es hacia dónde va no solo la situación de Israel, no solo la situación de la Franja de Gaza, sino hacia dónde va en este contexto el Medio Oriente tan neurálgico, tan convulso y tan tenso. De eso venimos a hablar en esta oportunidad con el cónsul de Costa Rica, de Israel en Costa Rica, Amir Rockman. Muy buenas, Amir. Buenos días. Buenos días, Edgar. Gracias para tenerme y les saludo a todos los oidores. De las primeras impresiones suyas, usted dijo a los medios en Costa Rica que lo primero que usted sintió fue impotencia ante lo que pasó, ante lo que ocurrió. Pero ya han pasado prácticamente 11 días de aquellos acontecimientos iniciales, de las masacres reveladas, de la crueldad de las acciones de los terroristas de Hamas, y se han producido una serie de acontecimientos, particularmente la ofensiva del ejército israelita para aplastar esa etapa inicial de los ataques terroristas y la eventualidad de una invasión terrestre a Gaza, aunque no necesariamente que eso vaya a significar una presencia permanente de Israel en Gaza, de donde salió en 2005. En estos momentos, ¿cuáles son las expectativas de usted y como miembro del gobierno y miembro de la diplomacia israelita en torno a lo que está pasando? La expectativa es
Mira, por años que estamos tratando manejar nuestras relaciones con el poder en la Franja de Gaza, que es el grupo terrorismo Hamas. Para el contexto, la Franja de Gaza es una zona de 20 kilómetros por 10 kilómetros, que allá viven casi 2 millones de personas. Y desde el 2009 está bajo del control de este grupo terrorismo de Hamas. Que hay gente en el mundo que los vean, los terroristas, o vean la organización como el representante legítimo, el representante legal del pueblo palestino, y nosotros no estamos de acuerdo con eso por nada. Pero por años que tratamos manejar nuestras relaciones con ellos en una manera que cada vez que tenemos o que recibimos miserias o ataques contra civiles en Israel, entramos con ellos en una ronda de lucha, pero el Hamas se quedó año por año dañado, herido, pero el Hamas se quedó como en el control en la Franja de Gaza. Después de estos 25 años casi del ataques contra población civil en Israel, y después el masacre imprecedente que nunca ha pasado en la historia israelí, después de este masacre del 7 de octubre, el gobierno israelí tomó la decisión, y creo que tiene el apoyo de gran mayoría del pueblo israelí y del mundo, que no podemos dejar la organización terrorismo Hamas en el poder en la Franja de Gaza. Y toda el contraofensiva que ya empezó, pero les comento que solo ya empezó. No estamos en cerca del fin, lamentablemente. El objetivo de este es totalmente eliminar el poder y el control del Hamas en la Franja de Gaza, no solo por el bienestar del pueblo israelí, que me toca, yo y todos los miembros del gobierno, pero también por el bienestar del pueblo palestino. Porque apoyar el Hamas en este momento es como apoyar ISIS en Fallujah, o apoyar ISIS en Siria y Irak. Este organismo debe salir. Y la expectativa es que, porque no podemos hacerlo con ofensivas de aire solo, el ejército israelí debe entrar por tierra a la Franja de Gaza, y todos en Israel están esperando para el momento, en preparación de esta contraofensiva, que no la quisiéramos, y que no que no nosotros la empezamos. Israel pidió a todos los residentes del parte norte del Gaza, ¿ok? Piensa como un franja de 40 kilómetros, y pedimos a todos ellos que viven en el 20 o en los 15 kilómetros del parte norte, que salen para el parte sur, para que Israel puede entrar y luchar contra Hamas sin civiles involucrados. Uno de nuestras metas más importantes, uno de nuestros objetivos importantes, no solo es ganar el enemigo, es también cuidar la vida de los inocentes no involucrados en la guerra. Es un valor judío y es una ley internacional que debemos seguir. Lamentablemente, aparte de todos los crímenes de lesa humanidad que hicieron el Hamas, ahora lo que están haciendo es que no dan permiso a la gente, a su gente, ¿sí?, que viven en el parte norte de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ya
pronunció o ya dijo que va a entrar por allá, y ellos no dan el derecho de paso a ellos para que puedan salvar sus vidas. Y esa es una situación. Ayer estuvimos en la asamblea aquí y nos recibimos la mayoría de las fracciones aquí y pedimos dos cosas que ojalá salga hoy de la asamblea, y una de ellos es una demanda de Hamás que dejan a todos los palestinos que viven en el parte norte de la Franja de Gaza libertad de paso por allá, e incluso todos los residentes internacionales en la Franja de Gaza que también el Hamas no les dan permiso salir y salvar sus vidas. Y la segunda expectativa o la segunda demanda que nosotros tenemos del Hamas, que la verdad no tiene conexión con la operación o la contraoperación. Tenemos una demanda inmediata de liberación incondicional de todos los secuestrados. Hay más que 200 israelíes secuestrados en Gaza desde el sábado. Entre ellos mujeres, entre ellos niños sin sus padres, entre ellos adultos mayores de la edad de mis abuelos, y nosotros demandamos una liberación inmediata de los secuestrados. Y es lo que hicimos ayer en la asamblea aquí, es pedir estas dos cosas: permiso o libertad del paso a la gente palestinos que pueden salir la zona del conflicto, la zona del conflicto. Y la segunda es una liberación inmediata de todos los secuestrados israelíes. Yo pienso que no hay nadie aquí en Costa Rica que no podría firmar su nombre abajo de estas dos demandas tan sencillas. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en conversación en esta oportunidad con el cónsul de Israel en Costa Rica, Amir Rockman, quien analiza las circunstancias, la coyuntura en que se está desarrollando los acontecimientos en su país en este momento y el posible impacto en toda la región del Medio Oriente y por supuesto a nivel mundial, porque hay expectativas de repercusiones a nivel mundial de lo que está pasando en Israel en este momento. Una pregunta que se formula en el ambiente es ¿cuán preparado está Israel para una guerra prolongada, para una guerra de largo plazo? Lo que puede impactar esto en la vida normal de los israelitas, lo que puede impactar esto en la economía del país, una de las economías más ricas de la región del Medio Oriente y de las más productivas, de las más activas. ¿Cuán preparado está el país en este momento para, una vez cumplido el objetivo inmediato de liquidar la amenaza del grupo terrorista Hamas, embarcarse en un conflicto de mediano o largo plazo con las consecuentes implicaciones? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su estimación al respecto, Amir? Mira, yo creo que nadie que conoce a Israel tiene la duda que ganaremos esta batalla. El ejército israelí no solo es preparado el ejército israelí es el ejército más poderoso en el Medio Oriente. Y también cuando pasamos fallas como el sábado pasado, tenemos suficiente poder, suficiente respaldo económico, suficiente respaldo civil para cuidarnos. Y también si perdemos, si nos ganamos en batalla, nadie en el mundo y nadie en el Medio Oriente puede ganarnos y puede eliminar a Israel. Nunca va a pasar. Pues estamos preparados. Que estamos de acuerdo también
es pagar el precio de la guerra, que el precio es alto no solo en la economía de Israel, también es un precio alto en nuestra vida y en la vida del público y en las vidas personales de las personas. Pues sí, estamos preparando pagar el precio también. Preferimos que no, y por años que estamos tratando no entrar en una gran guerra contra Hamas, pero ellos no nos dejan ningún chance o otra opción aparte de esto. Mira, cuando estamos hablando sobre un grupo de terror como ISIS, y ese es un punto que para mí es muy importante aclarar que el Hamas no es una organización de libertad palestino. El Hamas es como ISIS. Y en la misma manera que ISIS controló la mitad de Irak y la mitad de Siria, nadie en el mundo pensaba o pensó que la gente allá prefieren la gobernancia del ISIS en lugar de un gobierno moderno, democrático. Y lo mismo es en Gaza. ISIS, en su forma de Gaza, que se llama Hamas, controla la gente allá y no es un protagonista legítimo en la política mundial. Y después años de un lucha sin fin contra Israel, esta vez llegamos al punto que no tenemos otra opción aparte de eliminar esta organización del Medio Oriente, total y final. Y pues sobre la pregunta si estamos preparando, sí. Todo el pueblo israelí está totalmente listo por la contraofensiva. En Israel, lamentablemente, no existe nada aparte de esta guerra en estos momentos. Toda la población está totalmente involucrado en todos los aspectos de la guerra. Y si la guerra durará un mes, 2 meses, 3 meses, lo ganamos. Lo ganamos. Pero yo prefiero personalmente, y yo sé que hablo en el nombre de mi mamá también y de todas las mamás en Israel, que mejor que sea corto, mejor que sea rápido y mejor que el Hamas no involucra más civiles inocentes en la guerra. El Hamas Usted, ya cobró el precio de miles de civiles israelíes y palestinos, y mejor porque el resultado final es claro que nosotros vamos a ganar. Mejor que ellos hacen lo más fácil y más rápido para salvar más vidas. de las comunicaciones que cree usted, Amir, ha tenido en estas horas, en estos días, a lo largo de casi 11 días de que se dieron los ataques terroristas inesperados del grupo Hamas, comunicaciones con familiares, comunicaciones con amigos, ¿cuáles son impresiones más impactantes, más llamativas para usted de estas conversaciones que se están produciendo prácticamente? Porque mientras aquí estamos durmiendo, en Israel están levantándose en ese cambio de franja horaria que tenemos. ¿Cuáles son las impresiones que más le han llamado la atención en este intercambio dentro de esta anormalidad en que cayó el país, en que cayó Israel y obviamente el resto del mundo con esta inesperada acción bélica del grupo terrorista Hamas? Mira, hay primero la mayoría de Israel o la mayoría de nuestras emociones están involucradas en las cosas que podemos hacer. Y los muertos lamentablemente no podemos devolver, pero los vivos, y estoy en referencia a los secuestrados que están vivos todavía en Gaza, es nuestra primero objetivo
es la liberación incondicional y inmediata de los secuestrados. Y por eso, mira, hay un valor en judaísmo. En Israel la mayoría son judíos, no todos, pero la mayoría. Y hay un valor judío de la cuida de una vida. Para salvar una vida en judaísmo, usted puede pasar todas las leyes que existan en nuestra religión para salvar una vida. Y aquí tenemos más que 200 vidas que podemos salvar. Pues es la primera cosa que yo personalmente y todos en Israel están muy preocupados, es cómo salvar las vidas de estos 200 personas. Y la segunda impresión, mira, en Israel no hay nadie. Es una situación que nunca tuvimos, que no hay casa en Israel que no está afectada. No hay nadie que no conoce a alguien. Y incluso aquí equipo en la embajada que perdieron más de 5 y más de 6 amigos, gente compañeros al trabajo. Yo tengo un amigo, miro, un amigo de mis días en turismo en Israel, dueño de una cadena pequeña de hoteles en Israel, un hombre de paz. Él empezó su carrera en una sociedad. A propósito, buscó cómo hacer algo compartido de judíos y árabes, un hotel en la ciudad de Nazaret, donde se quedaron gente de todo el mundo, pero los dueños son judíos y árabes, no por casualidad, a propósito. Un activista de años que siempre busca la manera del paz entre los dos pueblos que viven en Israel. Se llama Maoz y tiene una cadena pequeña de hoteles que se llama Abraham, en el nombre de nuestro Padre compartido. Él el sábado perdió sus 2 padres. Su mamá y papá murieron en sábado por la mañana. Tal vez mejor, en mejor manera que otros, pero mira, cómo es una situación de locura que hay en Israel gente que están dedicando su vida en la búsqueda de una manera de paz y que perdieron sus padres en un ataque de terror, juntos en su casa. Pues, y las noticias en Israel y las situaciones en Israel está llena de historias como esta, llena. Y yo sé que también aquí en Costa Rica hay sobrevivientes de ataques de terror. Y yo sé que también aquí en Costa Rica en los 80s pasaron ataques de terror. Yo sé también que en Costa Rica hay inocentes que tuvieron que pasar el terror. Terror no es política. Si quieren luchar, si quieren convencer, si quieren buscar manera de ganar en los foros internacionales, Alan Usalan, con mucho gusto. Pero el uso de violencia indiscriminada contra población civil es inaceptable. Inaceptable. Y en Israel ya lo aceptamos demasiado tiempo y la comunidad internacional ya aceptó como que hay una dicha, un pensamiento internacional que dice, mira, Israel es un país poderoso, con ejército poderoso, pues es justo que sus enemigos, en este caso de Hamas, usan las maneras del terror para tratar y ganarles. No, 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 no. Y por años que invertimos recursos sin fin para hacer, por un lado, defendernos, pero el otro lado, defendernos en una manera que no dañamos la población civil de los palestinos. Nosotros hemos convertido en expertos en cómo atacar lugares en precisión de metros para minimizar el daño civil. Pero no podemos seguir como así, porque esta nunca
no cambio el Hamas, solo lo cambio para buscar maneras más crueles, más sofisticadas a dañar la población civil. Y en la vista internacional, siempre nosotros somos los culpables. Y esta comparación, hay un parte de la comparación no es justo, que el uso indiscriminado de violencia contra civiles no es la respuesta justa de conflicto entre países o de conflicto entre pueblos también. Podemos estar en conflicto, no debemos que estar en acuerdo en todo, pero el uso de violencia a propósito contra civiles es inaceptable. Y Puro, esperamos, sí, adelante. esperamos que tal vez esta vez la comunidad internacional vea que nosotros debemos a defendernos. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en conversación en esta oportunidad con el cónsul de Israel en San José, Amir Rockmack, en el análisis de las primeras horas de los primeros días. Estamos hablando a 11 días de que se ejecutaron los inesperados ataques terroristas del grupo Hamas en la zona borderiza, fronteriza del sur de Israel, en un ataque sorpresivo, un ataque calificado de masacre, un ataque caracterizado por algunas de las escenas que han trascendido ante la opinión pública internacional por la crueldad de los acontecimientos que allí se vivieron contra mujeres, contra civiles, contra niños y por el secuestro, como bien lo expone el señor cónsul, de al menos 299 israelitas en este momento. Incluso ayer los grupos terroristas hicieron circular un video de una de las rehenes que fue captada y la tienen bajo atención y bajo pues la represión en el área de Gaza. Y este es el punto al cual vamos en la conversación con el cónsul de Israel en Costa Rica desde puroperiodismo.com. Esta conversación está en vivo en Zoom, Facebook Live, estará pronto en nuestro canal YouTube y usted lo puede encontrar todos los grandes referentes de este intercambio con el señor cónsul en puroperiodismo.com, Twitter, Instagram y Thread. La eventualidad de una invasión, de una ofensiva terrestre sobre Gaza es inminente en medio de esfuerzos diplomáticos, particularmente de Estados Unidos, por frenar esa operación terrestre. Usted lo ha dicho, es una operación para liquidar a los grupos remanentes de Hamas en la Franja de Gaza, pero es una operación de alto riesgo, no solo por el posible impacto regional, sino por la trampa que le podría significar al ejército israelita meterse en Gaza en estos momentos y sobre todo enfrentar a grupos terroristas que dominan una red de túneles que se denomina el Metro de Gaza. ¿Cómo están viendo desde Israel, desde los círculos oficiales, esa eventualidad de enfrentar a un enemigo que se desconoce en cuanto a lo que podría manejar de agresividad y ya hecho materializado en los ataques del 7 de octubre? Mira, yo no soy años que no soy, que ya no soy experto militar, pero el problema es que si no lo hacemos, sí, la entrada terrestre a Gaza, que no la hicimos desde que salimos de Gaza en 2005, es algo con muy alto riesgo. Pero la otra opción es lo que pasó el sábado. Y nosotros en Israel entendemos que si no hacemos esta operación, esta guerra contra Hamas en una manera que esta sea la última guerra, el 7 de octubre va a revolverse, no sé, en 1 año, 2 años, 3 años, 10 años.
pero en Israel hay en este momento 100,000 refugiados israelíes, 100,000 personas que no pueden estar en sus casas por los ataques que están siguiendo y por en algunos pueblos que no existe el pueblo por el ataque que ya pasó. ¿Cómo nosotros como israelíes podemos rehabitar esta zona de Israel, de Sderot, de todos los kibutzim por la frontera, si la gente allá no saben que por el otro lado del frontero, 2, 3, 5 kilómetros de sus casas, todavía están gente que están buscando, invirtiendo todos los recursos posibles para matarles actualmente, físicamente. Y por eso, sí, es la tristeza en la guerra que tiene un precio alto. Y por eso uno de nuestros valores, no solo valores judíos, pero valores internacional, es tratar de tratar de no llegar al punto de guerra, tratar de no pelear. Pero en este caso, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otra opción? Nosotros no podemos vivir en un mundo cuando un ataque como así, que aprovecha, no sé, errores vulnerabilidad de gente, de civiles o de la frontera, pueden llegar al un ataque terrorismo de esta nivel. Y por eso sí, la guerra empezó, la guerra no está cerca de terminar, la guerra es muy fea, la guerra es una gran tragedia, no solo para mi pueblo, para el pueblo palestino también. Y este es algo que muchos de nuestros críticos no entienden y piensan que nosotros no nos importa de la vida de nuestros vecinos. A mí me duele mucho por la vida de cada niño y de cada familia que perdió gente por la guerra. Porque guerra es algo muy fea y preferimos no hacer guerra. Pero la otra opción, ya pagamos el precio por la otra opción. Estamos Y hablando, estamos hablando, señor cónsul, en momentos en que está contenida la amenaza de la invasión, incluso yo creo que ha estado incidiendo bastante la presión diplomática, entre otros, pero particularmente de Estados Unidos, y no solo la presión diplomática de Estados Unidos, el envío de esos portaaviones, de esas señales de fuerza marítima y aérea por parte de Estados Unidos al Medio Oriente, al Mediterráneo, es decir, genera un mensaje a toda la región de la solidaridad de Estados Unidos en estos momentos con Israel. Incluso el presidente Biden visita mañana Tel Aviv. Pero hay un factor que se está sopesando y que tiene una relación adicional, que es el factor Hezbollah. Los grupos terroristas de Hezbollah en Líbano han dicho, en el momento que se dé la invasión a Gaza, nos están provocando, nos están probando. Es decir, y anoche, en las últimas horas, en medio de esta triangulación de presiones y amenazas, Irán dijo, si se produce eso, habrán medidas preventivas. Entran a jugar factores adicionales en este momento. ¿Cómo en particular ven ustedes la posible implicación de Hezbollah en este conflicto? mira, este tiene dos lados. El lado militar, con todo el precio involucrado. Por el lado militar, nosotros vamos a ganar. No hay ninguna duda, no hay pregunta. Nadie en el mundo tiene la duda que vamos a ganar con Hezbollah, sin Hezbollah, no importa. Por el parte de las políticas internacional, Hezbollah y Hamas, los dos grupos, aunque hay diferencias cosméticas entre estos dos grupos de terror, pero los dos son manos de Irán. Y
Irán desarrolló como una manera de pelear con Israel, pero no solo con Israel, contra Estados Unidos, contra el mundo civil en general, sin involucrarse en una manera obvia. Pero de punto de vista de política internacional, sabemos que los dos no hacen nada sin el luz verde de los iraníes y no podrían hacer nada sin el apoyo monetario de Irán. Y por eso cuando estamos tocando la mesa en los foros internacionales y decimos que mira, hay que parar Irán. Y nos preguntan, pero Irán no tiene ningún conflicto con ustedes. ¿Y qué amenaza presenta Irán contra ustedes? Las amenazas que veamos en estos momentos son amenazas que Irán mandó contra nosotros en el usando de sus proxies. Y lamentablemente con grupos como Hezbollah, como Hamas y como ISIS, al llegar al compromiso para ellos es una debilidad. No es una muestra de poder. Y nosotros tratamos por años llegar a acuerdos, llegar a compromisos, llegar a acuerdos no escritos, pero es imposible. Porque por ellos, cuando llegan al punto de acuerdo, punto de para de fuego, ellos utilizan el tiempo no para construir una economía, no para construir una nueva vida para la gente, escuelas o nuevos apartamentos, no. Dedican todos sus recursos para empezar y preparar por el siguiente paso de su lucha sin fin contra Israel. Y mira, con eso no podemos vivir. No podemos vivir. Y por eso no vamos, esta vez no vamos a dejar la opción de dejar jamás en la Franja de Gaza. Y si el precio sea una lucha contra Hamas y contra Hezbollah en el mismo tiempo, estamos listos. Estamos dañados, nos duele mucho, ¿sí? Pero estamos listos. De lo que interpreto, señor cónsul, de sus manifestaciones, de sus análisis, ustedes no estarían preocupándose por el impacto regional que podría tener, digamos, la advertida invasión de Gaza, que ya el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió, es el inicio y será un antes y un después de Gaza. Es decir, le interpreto que ustedes no les inquieta la posible implicación en la expansión regional del conflicto hacia naciones como Irán, que ya anoche advertía en últimas horas de acciones preventivas ante la amenaza de invasión de Israel. Yo no sé, la verdad es que yo no puedo comentar y porque yo no entiendo en qué nivel es esta amenaza de Irán. Lo que digo es que ya están involucrados y sus amenazas que van a involucrarse no tienen valor porque ya están allá. Yo no pienso que este va a subir a un conflicto regional por algunas razones, pero primero de todo es que hay un interés pan-árabe, no europeo, no israelí, hay un interés árabe de los países moderados en el Medio Oriente, como nuestros socios egipcio y Jordania y los Emiratos Árabes, y también ellos que no tienen relaciones con nosotros, como Arabia Saudita, ellos tienen un interés compartido que jamás sale del Medio Oriente y Hezbollah también. Y por eso yo no pienso que otros países van a entrar a esta guerra. Por el otro lado, Irán gana si el guerra hace más grande. Pero ella con lo que anunció el presidente Biden y también con el ejército israelí,
ellos tienen muchas razones no entrar a una guerra regional, no solo por el poder militar, porque también no van a tener apoyo de los países árabes. Los países árabes, si los dicen o no, tienen un interés que Israel ganará esta batalla. Yo sé que a veces puede escuchar un poco raro, pero los países árabes tienen interés en nuestra ganancia de esta guerra. Algunos análisis internacionales, algunos observadores internacionales, señor cónsul, plantean la eventualidad de que Israel, de involucrarse en una invasión de gran escala en la Franja de Gaza, de retomar control de la Franja de Gaza contra la voluntad y la resistencia de 2 millones de palestinos y una gran presión internacional, podría exponerse al riesgo de un Afganistán como lo vivió Estados Unidos, como lo vivió Rusia en su momento, o de una invasión como la de Ucrania, que está experimentando con toda la reacción internacional global Rusia. ¿Cómo ven ustedes desde el ámbito diplomático israelita ese riesgo de empantanamiento al ir a una invasión y una presencia permanente en el territorio de la Franja de Gaza? Mira, en Israel ya tomamos la decisión que nosotros no tenemos ningún interés del control permanente en la Franja de Gaza. El objetivo de la operación militar es quitar el Hamas de Gaza y después que entra, mira, hay un gobierno legal en la Franja de Gaza que no tiene poder, pero son el gobierno legal que es el gobierno de Abu Mazen. Y ellos tienen que retomar control de la Franja de Gaza, pero nosotros no tenemos ningún interés quedarnos en la Franja de Gaza más que una hora más que es necesario. No tenemos ningún interés de quedarnos allá en control de la vida de esta gente. Después, ¿cómo resolvemos? Tenemos que trabajar con la comunidad internacional y con nuestros vecinos, los egipcios, y con otros poderes en el Medio Oriente para encontrar la mejor manera de retomar control civil allá en la Franja de Gaza. Pero nosotros no vamos a manejar la vida de esta gente. De lo que le interpreto, señor cónsul, en sus manifestaciones, en sus apreciaciones, tras 11 días de incidencias bélicas en la Franja de Gaza, en la zona fronteriza, de momento, está en juego la estabilidad, la seguridad y el futuro de Israel en este momento. Mira, sí, no. Este no va a ser el punto que Israel termina su existencia. La fecha de 7 de octubre es una fecha de muchos cambios en Israel, y esta guerra toca a todos en mi país. Pero la seguridad y la estabilidad del Israel yo no tengo miedo del futuro de mi país. Y de la misma manera que nadie nadie ha tenido duda del futuro de los Estados Unidos cuando ellos sufran el ataque de los Torres Gemelas. Mira, es un ataque grave, pero nadie pensó que Estados Unidos va a parar allá. Nosotros tampoco. Afecta la economía, afecta la vida, afecta el bienestar de todo el país. Sí, el precio es alto, pero Israel, la seguridad de Israel no está abajo de ninguna amenaza real. Y que esto es terror. ¿Qué es terror? Terror no es tratar conquistar un país, tomar el control de un país. Es solo asustar la población, asustar la gente, asustar los periodistas. Este es terror. Terror es una manera de usar violencia no para ganar control, es para ganar la punta de vista. Porque jamás, nunca, en ningún mundo no podrían conquistar Israel. Y Hezbollah tampoco.
y nuestros vecinos cuando lo trataron en el pasado, no lo podrían, no podrían hacerlo tampoco. Pues mira, es un problema grave que tenemos, pero el futuro de Israel está prometido. La reacción internacional, señor cónsul, ha sido variada. Particularmente ha sido de primera la solidaridad manifestada por gobiernos como los de Estados Unidos, Alemania, Francia. Pero Y viniendo Costa aquí a la... Rica, vi- y pe- Costa pe- Rica. permítame venir aquí a la región, señor cónsul. Sí, Pero ok. viniendo aquí a la región, aparte de del apoyo inmediato a Costa Rica, llama la atención cómo Colombia y México no condenaron las acciones terroristas de Hamas. Incluso Colombia está por expulsar al embajador de Israel. Mira, sobre la embajadora en Colombia, no es cierto. No hay ningún cambio en las relaciones entre Israel y Colombia, aparte de un malentendido sobre un tweet. Pues allá no hay historia. Pero gobiernos en generales que no condenen acciones como así, están invitando acciones como así a su región y a su país. Y gobiernos que no condenan acciones terroristas contra civiles inocentes deben entender que ellos dan la luz verde a acciones similares en regiones como así. Y no es impensable que en lugares donde Irán y Hezbollah y Hamas también tienen poder en Latinoamérica, estoy hablando sobre Latinoamérica, yo no quiero nombrar países, pero hay países en Latinoamérica donde Hezbollah, Hamas y el gobierno iraní tienen muchos intereses. No es impensable que ellos usan su poder, su dinero y alianzas con grupos políticos, narcotráficos, no sé qué, para atacar otros países aquí en Costa Rica, porque este tema es, es fácil de hacer cut and paste. Entrar a un lugar y objetar eh, civiles es tan fácil hacer. Pues lo que digo sobre gobiernos que no condenan estas acciones, ellos hacen un error, piensan que en esta manera ellos muestran apoyo al pueblo palestino. Pero ellos que quieren apoyar al pueblo palestino deben decir que acciones como Hamas, primero, no representa el pueblo palestino. Y ellos tratan de apoyar al pueblo palestino en una manera de no condenar acciones terroristas del peor tipo y ellos dan la luz verde a estas acciones. Yo creo que la mayoría de la gente que quieren apoyar a los palestinos tienen su corazón en el bien, en el bien lugar, pero no entienden que hay diferencia entre el grupo terrorista Hamas y el pueblo palestino. Y yo creo, mira, yo no puedo dar consejos a los otros gobiernos, pero gobiernos que no condenan el Hamas no están apoyando los palestinos. Ellos ponen los palestinos y el Hamas y los hacen el mismo, y no así es. No así ¿Usted, es. usted cree que sociedades como Costa Rica corren el riesgo de ser penetradas por grupos terroristas como Hamas? Acciones terroristas han pasado en Costa Rica en el pasado, ¿no? Y el Hamas y Hezbollah están aquí en Latinoamérica. Y si nosotros no luchamos contra la legalidad de sus acciones aquí en Costa Rica, no necesariamente militares, pero la colección de dinero, la involucración en narcotráfico, y si no luchamos contra estos grupos aquí en Costa Rica, mira, es organizar 500 sicarios con armas por un gobierno como Irán no es la meta más difícil en el mundo. Pues espero que no, espero que nunca pase
algo como así aquí en Costa Rica. Espero que sí. Pero el riesgo existe. ¿Sospechan ustedes de que el tapón de Darién esté siendo utilizado por las redes terroristas islámicas para mover por la región algunas de sus fichas? No entendí la pregunta otra vez. Que el tapón de Darién en Panamá, epicentro de la crisis migratoria regional, esté siendo utilizado por redes terroristas como Hamas, Hezbollah o ISIS para mover sus fichas por la región. Mira, yo no tengo información preciso y si lo tuviera no podría lo compartir. Pero terroristas en general usan situaciones de tragedia. Terroristas en todo el mundo, no solo en Gaza, usan las situaciones de tragedias humanitarias y ahí crecen, porque grupos de terror no crecen en lugares con red social fuerte y con pocas diferencias entre ricos y pobres. El terror internacional en todo el mundo siempre usas las situaciones donde la gente no tiene nadie de perder. Pues no tengo información específica sobre conexión entre grupos terroristas y la crisis inmigratoria, pero estas son las situaciones. Esta es el clase de situación que por grupos terroristas es muy fácil entrar. En lugares donde hay hambre, en lugares donde no hay estabilidad política, en lugares donde hay control de las armas. Allá florecen los terroristas en todo el mundo. Y sí, y Costa Rica debe defenderse aquí no en una manera militar, porque no tiene militar y creo que es algo bien y especial sobre Costa Rica, pero en la manera legal. Costa Rica debe estar como un luz por Latinoamérica y el mundo en total de la delegalización de todas las acciones de estos grupos en cobertura de caridad, en cobertura de grupos políticos y hay que diferenciar entre actividad político, caridad normal y actividad que tiene que ver con estos grupos y deslegalizarlos. El respaldo contundente de Costa Rica a Israel ante los ataques terroristas, ¿cómo lo recibieron ustedes? Mira, ok. Mira, nosotros recibimos declaraciones de apoyo de todo el espectro político, casi todas las fracciones. La asamblea aquí pasó 4 mociones de condena contra Hamas y también hicieron un momento de silencio en la asamblea. El presidente, la Cancillería, el gobierno de Costa Rica publicaron también condenas contra Hamas y estamos esperando a otra moción que ojalá pasaría hoy con una demanda inmediata de la liberación de los secuestrados y una demanda de derecho de pasar a los palestinos que salen del zona del conflicto. También recibimos apoyo de municipalidades de todo Costa Rica, todas las municipalidades que en los últimos años tuvimos contactos con ellos en proyectos de medio ambiente, en proyectos de jóvenes en riesgo, proyectos de educación. Recibimos cartas de apoyo de municipalidades de todo el Costa Rica, de las cámaras, escuelas internacionales, foros religiosos. Recibimos apoyo de las iglesias, de las iglesias grandes y pequeñas, de la comunidad judía, por supuesto, y también de la comunidad musulmana pequeña que hay en Costa Rica, pero existe que también dicen, mira, este no nos representa. Hasta que la cónsul honoraria de Palestina dice que condena las acciones de Hamas,
y que jamás no representa el pueblo palestino. Pues aquí en Costa Rica recibimos un gran apoyo. Y esperamos que este domingo algunas organizaciones religiosas, políticos, activistas de derechos humanos están organizando una marcha de apoyo para Israel el domingo a las 2 de la tarde en la Sabana, aquí en San José. Pues, aparte de 5 o 6 que manifestaron aquí al fondo de la embajada, el pueblo de Costa Rica dijo en una alta voz que están apoyando a Israel y que tenemos aquí un socio de largo plazo. Para finalizar esta conversación, señor cónsul, ¿cuál es el mensaje de usted para un país como Costa Rica en medio de esta emergencia, en medio de esta tragedia que está viviendo el pueblo de Israel por los ataques terroristas del grupo Hamas? Yo quiero que aquí todos en Costa Rica sepan que mi enemigo no es el pueblo palestino y que jamás, como ISIS, no tiene campo en Medio Oriente. Y yo quiero pedir a la gente de Costa Rica y los políticos y todos que están en poder aquí, que demandan con nosotros una liberación inmediata y incondicional de los secuestrados. Muchas gracias, señor cónsul. Muchas gracias, don Edgar. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, hemos presentado una conversación con el cónsul de Israel en Costa Rica, Amir Rockman, en el análisis sobre las primeras horas, los primeros días. Estamos hablando 11 días después de los ataques terroristas del grupo Hamas en Israel, que han dejado más de 1.400 muertes solo en Israel, igualmente número de superior o cercano a los 2.000 muertos en la Franja de Gaza en medio de la contraofensiva del ejército israelita, las expectativas de la invasión terrestre a la Franja de Gaza y las posibles implicaciones regionales de este conflicto. Estas y otras informaciones usted las puede seguir continuamente en nuestro sitio puroperiodismo.com. Esta conversación ha estado en vivo en Zoom, Facebook Live, estará pronto en el canal YouTube de Puro Periodismo y por supuesto en las redes Twitter e Instagram. Señor cónsul, muchísimas gracias por la atención, por la gestión a esta entrevista y nos encontramos en una próxima oportunidad. Mañana, miércoles, 10 de la mañana, en puroperiodismo.com, entrevista a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, magistrada Eugenia Zamora Chavarría. El desafío de organizar las complejas elecciones municipales del 4 de febrero de 2024. Recuerde, mañana, miércoles 18 de octubre, 10 de la mañana, aquí en puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.